Ahí va. Ahora sí, buenas tardes oficialmente. Bueno, como les comentaba anteriormente, el propósito de esta clase va a ser cerrar lo que vendrían a ser los contenidos teóricos y luego pasaríamos a charlar sobre el trabajo práctico, el cual es de carácter optativo. Es decir, no es obligatorio que lo entreguen, ¿no? El trabajo, la idea va a ser finalizarlo la clase que viene entre todos. Ahora vamos a charlar. Si alguien por ahí quiere, para la siguiente clase, si realizó alguno de los incisos, quiere mostrarlo, compartir, bueno, en fin, la idea va a ser hacer una clase un poco más dinámica en ese sentido, ¿no? Pero básicamente lo que les quedaría a ustedes es, dependiendo si rindieron o no en el primer llamado, el integrador final, sería bueno rendirlos. Recuerden que tienen hasta el próximo domingo, que en ese día cierra. Y básicamente con eso estaría, ¿no? El curso finalizado. No sé si hay algún tipo de duda de carácter administrativo o algo para ver. Bueno, parece que no. Somos pocos, ¿eh? Si quieren esperamos 2 minutitos más y 5 y arrancamos. Total, la clase de hoy espero que sea corta. Es decir, realmente el contenido no es muy extenso, ¿no? Nos venía quedando, si quieren arranco a compartir, la última parte del proyecto de Matplotlib y veríamos básicamente una introducción a lo que vendría a ser Seaborn. que lo hemos estado utilizando cuando vimos toda la parte de estadística. Hicimos uso de varios métodos para graficar o para ver, por ejemplo, la correlación entre dos variables, ¿no? Así que, bueno, recuerdan la clase anterior, habíamos definido el tema de el hecho de agregar contexto a los gráficos que realizábamos, ¿no? Y ese contexto estaba asociado a agregar un título al gráfico, un título que me representara qué era lo que yo estaba graficando, y agregar etiquetas, ¿no? Etiquetas a lo que vendría a ser el eje vertical, el eje horizontal, es decir, el nombre de las variables que yo estoy cuantificando, y después podía, ¿no? Si graficaba uno o más curvas sobre una misma imagen, agregar leyendas, ¿no? La leyenda, el objetivo que tiene es identificar qué categoría, si lo quisiéramos ver con una categoría, pertenece cada curva, ¿no? Bien, habíamos visto que Matplotlib tiene una serie de estilos. Esto lo habíamos visto a través del método style, del atributo available. Teníamos todos estos estilos para poder hacer uso, ¿no? La forma para hacer uso era a través del eh, método use, siempre, ¿no? Haciendo uso de style. Y entre comillas simples especificábamos el estilo a utilizar. Bueno, asimismo como definimos anteriormente, recuerdan en la introducción, nosotros habíamos visto que teníamos otras especies de, o mejor dicho, habían más argumentos en los gráficos para poder especificar lo que vendría a ser el grosor de línea, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a ver el tema para darle una cierta transparencia al gráfico. Y por último, lo que vendrían a ser los marcadores, ¿no? Los marcadores era la forma que adquiría cada uno de los puntos a medida que esto se graficaba. Bueno, estamos trabajando sobre el mismo proyecto, ¿no? El proyecto de Matplotlib. Por las dudas, si quieren, se los comparto por el chat. Ahí se los mandé. Y básicamente la notebook que estamos usando es la notebook 5, tal como lo pueden ver acá en la parte izquierda, la de contexto y estilo, ¿no? Para quienes se unen recién,
Les comentaba que la idea de la clase de hoy es cerrar el contenido teórico. Básicamente de contenido teórico nos queda esta última parte, si ustedes ven dos celdas de código prácticamente, de la Notebook 5 del proyecto de Matplotlib, ¿no? Y tendríamos una última notebook, que es esta de acá, la sexta, y tendríamos un último proyecto, el cual es de Seaborn. Permítame un momento, Zeus. Ahí va, que el perro pasa gente por la vereda y ladra. Bueno, como les comentaba, el último proyecto que veríamos sería el de Seaborn, y con eso estaríamos dando por concluido los contenidos teóricos. Hoy vamos a hablar del TP también. Nuevamente, el TP es de carácter optativo, es decir, no se tiene que entregar. Lo vamos a resolver en clase y la idea es, si alguno de ustedes se anima a plantear algún inciso, que lo podamos hacer, no pueda compartir o pueda pasarnos el código y correrlo acá. Bueno, eso lo charlamos al final. Bien, eh, más o menos haciendo un repaso de esa notebook, básicamente lo que pretendía mostrarnos era que para agregar contexto a un gráfico era necesario especificar qué era lo que estábamos graficando, ¿no? Entonces, eso se hacía mediante asignándole un título al gráfico y etiquetas a los ejes, ¿no? Las etiquetas corresponden a la variable que estamos cuantificando en cada uno de los ejes, en el horizontal y en el vertical. De ahí teníamos la posibilidad de agregar estilos. Los estilos estaban definidos directamente, así que haciendo uso de lo que vendría a ser style.use, como argumento nosotros le pasábamos el nombre de ese estilo que queríamos utilizar, ¿no? Bien, otro de los argumentos que podríamos utilizar para poder customizar el gráfico de alguna forma que nos guste es el ancho de línea, ¿no? Entonces, fíjense que voy a correr toda la notebook para que no me tire ningún tipo de error, ¿no? Y acá lo que voy a hacer es, nuevamente, si quieren, podemos hacer uso de algún estilo, pero a través de style.use. Y habíamos dicho que como argumento le pasábamos el nombre del estilo a utilizar. Había un estilo que es Seaborn Bright, el cual básicamente vamos a ver qué nos arroja, ¿no? Y también haciendo uso del método plot, podíamos especificar acá las variables a graficar y podíamos, si ustedes quieren, mediante el argumento line width, indicarle el grosor, ¿no? O el espesor que vendría a tener la línea. Entonces, pongámosle un 7. Y hay otro argumento que indica lo que vendría a ser una transparencia. Este argumento es el alfa. Acá lo estoy colocando mal. Y este valor de alfa varía entre 0 y 1. Más cercano es al 0. El gráfico es más transparente. Y entre más cercano a 1, eh, tiene menor transparencia, ¿no? Es más sólido si lo queremos ver de esa forma. Bien. Bueno, les paso. Primero probemos si corre esto. Entonces, fíjense, bueno, este es Seaborn Bright. Básicamente podríamos buscar otro estilo, ¿no? Para que ver el por qué está tomando este de acá, o sea, otro que les parezca a ustedes. Y ven ustedes que, bueno, déjenme buscar uno que, para realmente ver el tema del cambio de la opacidad, ¿no? De la gráfica. Porque realmente con un fondo negro por ahí no se nota tanto. Podemos usar, no sé, un Classic como estilo. Bien. Y fíjense que si aumento el alfa, coloquémosle un 80%, por ejemplo, ustedes ven que la opacidad de lo que vendría a ser la línea cambia, ¿no? Entre más cercano a 1,
decir, hay menor transparencia, entre más cercano a cero, se vuelve más tenue, ¿no? Fíjense que podríamos hacer 0.15 si quieren. Ahí les pasé por el chat. Y vemos que la línea, su opacidad cambia, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si aumento el ancho de ella, ¿no? Vendría a ser mediante line width, cambiándolo. Bueno, indicámosle un valor un poco más exagerado. Vemos que el grosor de la línea va cambiando, ¿no? Pero esto básicamente es para setear, dependiendo este gráfico, la resolución que vamos a querer utilizar, si nos sirve este tamaño. Por ahí hay otros gráficos dando vuelta en la misma imagen. Por ahí podríamos jugar con el ancho de la línea, ¿no? Para resaltar uno frente al otro o para que se vuelva más visible. Bien. Bueno. Y por último, teníamos lo que vendría a ser marcadores. Marcadores básicamente era la forma que iba a adquirir cada uno de los puntos. Recuerden que con plot nosotros pasamos una serie de puntos, ¿no? Puntos que tienen una coordenada X que se asocia al eje horizontal y una coordenada Y que se asocia al eje vertical. Entonces nuevamente, ¿no? Si queremos usar algún estilo, se lo especificamos mediante style.use y entre comillas simples indicábamos el nombre, ¿no? de este estilo. Hay uno que es Seaboard-medio white grid. Y nuevamente, si quieren, podemos seguir graficando, ¿no? Con nuestras variables X e Y que la tenemos definida. En el momento que alguien quiera entrar. Bien. Si quieren, me copio esto de acá, ¿no? Para no estar nuevamente tipeando. Lo único que vamos a hacer es agregar ahora como lo que vendría a ser, le vamos a subir un poco a la opacidad y vamos a agregar el argumento que vendría a ser marker. Con marker le especificamos el tipo de marcador que vendría a ser, especifiquémosle un asterisco y luego podíamos también especificar el marker size, ¿no? Bueno, ahora vemos en qué influye. Más o menos se pueden hacer una idea en qué va a afectar marker size. Pero fíjense que por cada punto graficado nos agrega como marcador esta figura acá, ¿no? El asterisco o una estrella. Luego, si quisiese especificar un mayor tamaño, esto se lo hago real con el argumento marker size y nuevamente como valor le tengo que pasar un número entero, ¿no? Bien, acá me está faltando una R, ¿no? Al final marker size. Bien. Y ven ustedes que aumentó el tamaño del punto, ¿no? El tamaño del marcador. Lo vemos un poquito más alto y básicamente, ¿no? No estaría ocupando un mayor espacio. Bien. Recuerden que la referencia esa que hace aquí al objeto, a la memoria, solo lo pueden eliminar directamente con PLT show. Bueno, y les paso esto por si lo quieren correr. Y nuevamente, ¿no? Tendríamos todas estas formas para poder de alguna forma customizar lo que vendría a ser un gráfico, ¿no? Agregándole un marcador. Por ejemplo, supongamos que acá tendríamos otro gráfico, ¿no? En la misma imagen, otro tipo de parábola o algunas otras variables que queremos graficar y decimos, bueno, esta curva en particular va a tener otro marcador, podría tener otra opacidad, un mayor ancho de línea. Bueno, esto es básicamente que uno vaya probando qué combinación le resulta mejor, ¿no? Dependiendo qué es lo que quiera mostrar. Bueno, bien, con esto básicamente finalizamos esta notebook y después nos queda una bastante cortita, que vendría a ser el hecho de hacer uso de gráficos de barra, ¿no? Bueno, primero tenemos que, tal como lo hemos venido haciendo, ¿no? Creo que esto ya estamos bastante acostumbrados, por decirlo de alguna forma.
importar las librerías, ¿no? El módulo pyplot con el alias de PLT. Vamos a importar, si quieren, pandas y NumPy, ¿no? Bien. Bueno, entonces fíjense que acá tienen ustedes dos listas, ¿no? Una lista que corresponde a cada una de las categorías de la indumentaria. Nosotros queremos, por ejemplo, de alguna forma obtener lo que vendría a ser el stock, ¿no? O representar, mejor dicho, según cada una de las categorías, es decir, si es pantalón, remera, blusa, en fin, cuánto stock tendría disponible, ¿no? Entonces, puedo hacer uso tranquilamente de el método par de siempre de Matplotlib, que me permite que una de las variables o uno de los argumentos que yo le voy a pasar sea del tipo categórico, ¿no? En este caso, fíjense que esta lista definida como arts en la línea 6 es del tipo categórico, ¿no? Porque no tiene un valor asociado, un valor numérico. Bien, bueno, haciendo uso de lo que vendría a ser plt.var, ¿no? Plt vendría a ser el alias con el que nombré al módulo de pyplot. Utilizo el método var. El método var me recibe como mínimo dos argumentos, ¿no? El argumento categórico, que vendría a ser los artículos, representado por la lista arts y stock. Entonces esto básicamente lo que me estaría devolviendo, según cada una de las categorías definidas acá, cuánto stock tendría disponible, ¿no? Bien, nuevamente, ¿no? Podemos limpiar un poco más el gráfico, haciendo uso de PLT Show. Y si quieren, todo esto se los paso, si alguien lo quiere ir siguiendo, ¿no? Cualquier cosa me detienen, abro el micrófono y paramos. Y volvemos sobre algo que por ahí no va quedando claro o si les arroja algún error mediante usted, a la vez que ustedes lo están corriendo, ¿no? Bueno, colores y tamaños. ¿Cómo podemos especificar tamaños? Fíjense que, además de colores, ¿no? Nosotros tendríamos en esta ocasión 6 categorías, ¿no? O 6 tipos de indumentaria. Entonces, podríamos a cada indumentaria asignarle un color. Básicamente lo que hacemos es pasar una lista con los colores, en la cual esa lista tiene que ser de la misma longitud de las categorías que nosotros tenemos, ¿no? En este caso estamos hablando de 6 tipos de indumentaria o 6 categorías, por lo cual los colores definidos tendrían que ser 6, ¿no? Y lo que haría después el método .var sería mapear cada uno de los colores definidos a cada una de esas categorías, ¿no? Entonces fíjense que vamos a definir colores. Voy a copiar y pegar porque no tiene sentido que me ponga a tipear los colores uno a uno. Y colores va a ser una lista con 6 elementos, en donde cada uno de los elementos corresponde a un color, ¿no? Luego, haciendo uso siempre del método var, nuevamente habíamos dicho que los dos argumentos mínimos son la variable categórica y la variable numérica, la variable en el eje horizontal y en el eje vertical. Y luego, ¿no?, mediante el argumento color, le pasaría la lista de colores, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que aquí me está faltando la L, ¿no? Y lo que hizo fue cada una de estas categorías me la mapeó con este color, ¿no? Turquesa, este color plum, teal, hot pink, aqua y en pink. Bien, ¿cómo podría cambiar el ancho también, ¿no?, de cada una de estas barras? Por ahí, por un tema de, les parece un poco chocante el ancho que tiene. Hay un argumento también, que es el argumento width, el cual se lo puedo especificar, ¿no?, como un valor porcentual. Fíjense que entre más cercano a 0, la barra se vuelve más delgada, ¿no? Esto es básicamente, ustedes pueden jugar
Por ejemplo, fijarse cuál es el ancho por defecto que viene configurado si no lo especifico, ¿no? Bien. Bueno, ¿cómo puedo modificar? Bueno, les paso esta parte también, con los colores junto con la invocación al método var. ¿Y cómo podría eh, ver el tema de cambiar, ¿no? Lo que vendrían a ser las variables en este eje. Pónganse que ya tenemos definido lo que vendría a ser esta categoría, ¿no? Primero podría, si por ahí el texto que le corresponde a cada una de las variables categóricas es muy largo y se podría llegar a superponer, podría haber, ¿no? De cambiar lo que vendría a ser el font size o el tamaño de la fuente, o podría incluso ver el tema de rotar, ¿no? Rotar cada una de estas label a fin de volver un poco más fácil la lectura, ¿no? Bueno, eso se lo hago directamente hay un argumento, se lo paso nuevamente con lo que vendría a ser el método var, y este argumento es el rotation, ¿no? Entonces, si quieren, me robo esta parte de acá y vamos a agregar únicamente el método acá, rotation. Entonces, acá le tengo que especificar un ángulo medido desde la horizontal y en sentido eh, antihorario, ¿no? Si por ejemplo hagamos la prueba, le damos 45 grados. Bien, rotation igual a 45 bars. ¿Dónde la podría estar pifiando? Está bien. Acá está, justamente la estoy pifiando en el argumento, ¿no? El argumento no corresponde al método var, sino corresponde al objeto que tiene o que contiene las etiquetas del eje horizontal, ¿no? Bueno, ese objeto es lo que vendría a ser xtix y adentro, mejor dicho, como argumento a este método, sí le puedo pasar directamente rotation, ¿no? Justamente lo que nosotros buscamos es rotar las etiquetas del eje horizontal, ¿no? No estamos buscando rotar directamente el gráfico, ¿no? Entonces acá el tema era ese. Directamente nosotros hacemos referencia a lo que vendría a ser el objeto stick que contiene cada una de las etiquetas definidas, ¿no? Acá podríamos, si ustedes después van a la documentación, se van a dar cuenta que hay otros argumentos con el cual podríamos tranquilamente cambiar el tipo de la fuente, el tamaño de esta y agregar algunas particularidades más que necesitáramos, ¿no? Bien, bueno, puedo directamente, si ustedes quieren pasarle también a este método acá, lo que vendría a ser una tupla, la cual contenga 6 elementos y cada uno de estos elementos sea una string o una cadena de caracteres y defina lo que vendrían a ser los nuevos nombres que le quiero asignar a cada una de estas variables categóricas que tengo, ¿no? Bueno, puedo especificarlo esto mediante lo que vendría a ser, recuerdan, arrange de NumPy. Esto nuevamente lo estoy pasando como un argumento al método xtix, ¿no? Al argumento, sí. Un arreglo de lo que vendrían a ser de 0 a 5, ¿no? Se extendería. Recuerdan que cuando usábamos el for, cuando hacíamos uso del range, nosotros especificábamos un inicio, un final y un paso, ¿no? Nosotros no especificábamos lo que vendría a ser un inicio, arrancaba en 0 y se extendía hasta el final menos 1, ¿no? En este caso va a ir de 0 a 5. Y puedo pasarle acá directamente una tupla con 6 elementos, en donde si ustedes quieren podríamos, en lugar que estos nombres estén en mayúscula, lo cambiamos a minúscula, ¿no? Bueno,
Estos vendrían a ser los nuevos nombres que va a adoptar las etiquetas de mi eje horizontal, rotados 45 grados, ¿no? Esto lo habíamos hecho anteriormente. Y aquí me viene faltando una coma, ¿no? Para especificar el otro argumento. Entonces, básicamente lo que hacemos es, hemos cambiado los nombres por esta tuple de acá y se le ha dado una rotación, ¿no? Bien, después si ustedes revisan la documentación, ¿no? Si ponen tranquilamente lo que vendría a ser xtix matplotlib, fíjense, ¿no? Todos los argumentos que ustedes podrían eh, pasarle, ¿no? Directamente para configurar lo que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, el hecho de definir nombres, definir alguna rotación, bueno, en fin, tienen esa posibilidad, ¿no? De ir a ver qué otras cosas podrían ustedes cambiar acá. Bien. Bueno, con esto, bueno, estaría faltando lo que vendría a ser las barras horizontales. Básicamente, si ustedes lo quieren ver, las barras no las quieren ver verticales, hacemos el cambio del sentido. Bueno, y eso lo hacemos también con el método que vendría a ser plt.par. Únicamente que mediante h nosotros le estaríamos definiendo el sentido, ¿no? En este caso vendría a ser horizontal. Entonces aquí podríamos especificarle nuevamente si queremos trabajar con los artículos que habíamos definido anteriormente y con el stop, ¿no? Eran las dos variables que estábamos pasándole como argumento. Entonces vemos que únicamente cambia la orientación, ¿no? Ahora tendrían mi eje vertical, las categorías de la indumentaria y luego la cantidad de stock en lo que vendría a ser mi eje horizontal, ¿no? Después ustedes pueden agregarle títulos, habíamos visto el hecho cuando vimos la notebook de contexto, poder agregar títulos, ¿no? A cada uno de lo que vendría a ser los ejes, ¿no? Recuerden que acá lo que buscaríamos hacer es siempre uso de ver mi gráfico como un objeto, ¿no? Habíamos dicho que esto lo hacíamos mediante subplots, ¿no? Bien. Bueno, les comparto ahora una nueva notebook, o mejor dicho, un nuevo proyecto. Es el proyecto de Seaborn. Ahora se los paso. Y vamos a ver que muchos de los métodos que hemos venido usando en Seaborn lo usamos para introducir conceptos como por ejemplo el de correlación, porque nos permitía obtener, por ejemplo, la correlación entre varias variables, ¿no? Bien, permítame un momento. Lo duplico al espacio de trabajo que les corresponde a la comisión de ustedes. Bien. Y se los comparto nuevamente mediante el chat. Y tal como lo hemos venido haciendo hasta el momento, lo que ustedes hacen es duplicar dicho proyecto en su espacio de trabajo, ¿no? Lo que a ustedes más les parezca. Bien, bueno, Cibor, mucho para hablar no hay, nada más que, es decir, hay, pero dentro de todo lo hemos venido viendo, ¿no? Después, lógicamente, hay muchas otras cosas para hacer, pero lo que nos interesa acá es la parte gráfica, ¿no? Recuerden que lo que vendría a ser Seaborn traía por defecto dataset configurados, ¿no? Habíamos trabajado con el dataset que hacía referencia a las propinas que dejaban los clientes
de jueves a domingo en un restaurante. Habíamos trabajado con el dataset de Iris también. Agrupaba, o mejor dicho, tenía información de 4 especies de flores, ¿no? Y tenía 4 variables: el ancho largo del sépalo y del pétalo. Y habíamos visto eso, el tema de la correlación, ¿no? Esto estaba en el proyecto estadística, que fue el primer proyecto con el que arrancamos con Deep, ¿no? Bueno, dentro de lo que vendría a ser Seaborn, podríamos pensar en 3 agrupaciones de gráficos. Eh, lo que vendría a ser el método .relplot, que lo que nos permite es relacionar 2 variables. Fíjense que acá tenemos 2 tipos de gráficos, un gráfico de dispersión y un gráfico de línea. Entonces, como argumento, yo le tengo que pasar 2 variables del tipo numérico, ¿no? No podría pasarle categóricas, tienen que ser sí o sí numéricos. Y dichas variables tienen que tener, supongamos que esas variables hacen referencia a una estructura de datos, ¿no? Entonces, la cantidad de elementos que tiene cada una de ellas tienen que ser iguales, porque lo que hace es una relación de 1 a 1, ¿no? Mapea el primer elemento de la variable, por ejemplo, horizontal, si queremos pensarlo, con el primer elemento que se va a graficar en el eje vertical, y así sucesivamente. Después teníamos, mediante el método displot, teníamos la posibilidad de acceder a los histogramas, que era lo que habíamos trabajado. El método kdplot nos permitía obtener lo que vendría a ser una curva de probabilidades, ¿no? Densidad de probabilidades, que nos permitía, por ejemplo, ver qué tan probable es que una variable cayese entre 2 intervalos, ¿no? Esto lo habíamos visto también cuando definimos creo que fue el proyecto de estadística. Bueno, después todos de acá, si les interesa, pueden ustedes ver para qué nos sirve. Y después podríamos pensar en gráficos que nos permiten utilizar variables categóricas. Variables que nos permiten agrupar datos mediante una determinada categoría. Por ejemplo, colores, rango etario y, en fin, toda aquella variable la cual no le podamos relacionar un valor numérico, ¿no? Bueno, vamos a arrancar a ver lo que vendría a ser parplot. Bueno, y antes de todo necesitamos importar, ¿no? Importar, como siempre, todas las librerías que vamos a utilizar. Entonces vamos a hacer uso de import seaborn a CNS, con este alias. Vamos a ver si no es necesario alguna otra. Creería que, bueno, hagamos uso de lo que vendría a ser el módulo pyplot de Matplotlib, ¿no? Bien, tengo los alias asignado a cada una de las librerías que voy a utilizar, y voy a cargar uno de los datos, de los datasets que tiene definido Matplotlib, ¿no? O Seaborn, mejor dicho. Entonces, esto lo hacíamos mediante el método de Seaborn, que era load-dataset, ¿no? Y vamos a cargar el de propinas. Recuerden que ese dataset se llamaba tips, ¿no? Entonces, esta era la única diferencia. Se lo pasé por el chat también. Algo adicional que traía Seaborn, ¿no? El hecho de, mediante el método load-dataset y especificando a secas el nombre, nos permitía cargar este data frame, ¿no? Fíjense que acá no le estamos especificando una ruta a ningún archivo que podamos tener acá. Directamente le hacemos uso del nombre de este data frame y nos los carga, ¿no? Entonces, bueno, si imprimíamos lo que tenía propinas, básicamente me tenía 244 registros, en donde cliente a cliente me mostraba el total a pagar, cuánto dejó de propina, el sexo de este cliente o el género,
si era fumador o no, el día, tiempo, bueno, y la mesa, ¿no? Bien. Bueno, ¿cómo podríamos empezar a hacer uso, ¿no? De lo que vendría a ser, recuerden, Barplot básicamente es similar a como lo hemos visto recién con Matplotlib. Lo único que el método para acceder es directamente Barplot, ¿no? Y nuevamente, como argumentos, tenemos que especificarle dos cosas, ¿no? Primero, nosotros hacemos referencia a X como la variable horizontal. Podríamos categorizar lo que vamos a graficar según el día de la semana. Fíjense que hay una columna dentro de mi dataset que es la columna day, y estos días van a partir del jueves, de jueves a domingo. Entonces yo quiero ver, por ejemplo, cuánto era el total de la factura según el día, ¿no? Haciendo uso de un gráfico de barras. Entonces fíjense que acá tendría que especificar total bill, ¿no? Bueno, ¿qué me devuelve esto de acá? Básicamente me estaría devolviendo lo que vendría a ser el total bill para cada uno de estos días. Bueno, pero ustedes se pueden preguntar, en un día pude haber tenido muchos clientes, ¿no? Entonces, ¿qué me está devolviendo? En sí lo que me está devolviendo es el promedio de todos los clientes para el día jueves, por ejemplo. Entonces ustedes lo pueden corroborar, por ejemplo, haciendo eh, propinas, ¿no? Hacemos referencia a lo que vendría a ser total bill, ¿no? Me estoy quedando acá con mi, mi columna total bill, ¿no? El total a pagar. Entonces, mediante el método MIM, podríamos incluso acá, si quieren, eh, filtrar antes por día, ¿no? Bueno, veamos qué nos arroja esto acá. Nos arrojó un promedio sin importar el día, ¿no? Básicamente este sería el promedio para los 4 días de 19,78. Ese es el promedio de lo que gastó cada cliente en los 4 días, ¿no? Podría discriminar por día. Entonces básicamente acá lo que tendría que hacer es crear una máscara booleana, ¿no? En la cual day, acá tendría que ir propinas nuevamente, day, que fuese igual a, exactamente igual a jueves, ¿no? Y de lo que me devuelva, recuerden que esta primera parte nos devuelve una máscara booleana, ¿no? Es decir, dependiendo de si se cumple esta condición, falso o verdadero, y luego, mediante, haciendo referencia al dataset, hacemos una vista, ¿no? Una vista que nos va a filtrar según el día. Luego de este dataset, podría únicamente interesarme la columna total bill, y de esta columna de total bill obtengo el promedio, ¿no? Y vamos a ver que tendría que ese valor corresponder a lo que vendría a ser este valor que vemos acá para jueves, ¿no? Bueno, ahí me está diciendo que, o lo que me devuelve directamente no es un número, ¿no? Porque creo que la pifié acá, el día se especifica así, ¿no? Ustedes ven, van a la columna de day, jueves arranca con, o la forma de especificarlo es a través de THUR, ¿no? De Thursday. Bueno, y fíjense que acá nos estaría devolviendo el promedio para el día jueves de lo que los clientes gastaron, ¿no? Fíjense que coincide con este valor, 17 y algo, ¿no? Bien, bueno, les paso toda esta parte de acá. Y ahora vamos a ver dos tipos más de gráficos que vendría a ser
un gráfico de tiras, ¿no? De lenguas también lo podrían escuchar. O mejor dicho, genera una especie de lengua. Y eso lo habíamos visto, creo que el segundo proyecto. Pero bueno, en fin, lo que vamos a ver es que mediante el método stripplot, yo podría pasarle, por ejemplo, mediante el argumento data, el data frame, al cual estoy haciendo referencia, que es propinas, y nuevamente, ¿no? Podría especificarle que en el eje horizontal me grafique el día y en el eje vertical, mediante el argumento X e Y, me grafique el total de la factura, ¿no? Y fíjense que lo que me estaría devolviendo esto es un diagrama, ¿no? Una especie de diagrama de dispersión por día. Bueno, ¿qué pasa acá, no? Si ustedes se dan cuenta, podrían aparecer puntos superpuestos, ¿no? Llega un momento que por un tema de resolución no se alcanza a distinguir si corresponde a un punto o corresponde a varios puntos, ¿no? Fíjense que acá, por ejemplo, para el sábado, un total de la factura de alrededor de $20, hay una nube bastante densa de puntos, ¿no? Bueno, ¿cómo podría solucionar esto? Una de las soluciones es hacer uso del otro tipo de gráfico, este de acá, Swarmplot, el cual lo único que hace es desdoblar estos puntos que pudiesen estarse superponiendo. Y eso nos devuelve lo que vendría a ser un gráfico un poco más legible, ¿no? Entonces, Swarmplot, nuevamente, ¿no? Le especifico como data propinas. Si quieren, como mantenemos el mismo que usamos como stripplot, es decir, en el eje horizontal vamos a graficar los días y en el eje vertical el total que tiene que pagar el cliente. Bueno, y acá nos estaría mostrando, fíjense que desdobló, ¿no? Toda esta nube de puntos media confusa que había acá, lo que nos estaría haciendo, nos estaría mostrando cada de estos puntos por separado, ¿no? Bien, básicamente podríamos pensarlo en un desdoblamiento a lo largo del eje de las categorías, ¿no? Un por día nos desdobla, ¿no? Bueno, después podríamos agregar, ¿no? Fíjense que acá nuevamente como argumento podríamos agregar un marker. Entonces si quieren agregamos como marker un asterisco y cada uno de estos puntos se graficarían con este asterisco o esta estrellita, ¿no? Haciendo uso, esto también lo habíamos visto, del argumento we, yo podría ahora discriminar aún más, ¿no? Por ejemplo, según el sexo, ¿no? Fíjense que ahora en color azul me muestra si el cliente era masculino y en color naranja si este era femenino, ¿no? Bueno, después que tenemos como gráficas combinadas acá abajo, básicamente el hecho de cada vez que nosotros invoquemos alguno de los métodos que nos devuelva un gráfico, si nosotros no especificamos en el medio el método .show de lo que vendría a ser la librería matplotlib, estos gráficos se van a superponer, ¿no? Fíjense, vamos a hacer de forma rápida un diagrama de caja siempre de propinas y nuevamente, ¿no? Fíjense si esto, si quieren lo copio directamente de acá. Un diagrama de cajas en el cual voy a querer graficar lo que vendría a ser la distribución, ¿no? Del total de la factura según el día. Bueno, esto, bien, acá hay doble coma, ¿no? Está el problema. Esto me devuelve el diagrama de cajas con cada uno de los outliers, ¿no? Suponiendo que esta distribución es gaussiana, ¿no? Recuerden que esa era la suposición que se hacía, ¿no? Después hay test de hipótesis para probar
si esa distribución cumple, ¿no?, con una distribución normal. Pero bueno, por el momento, si nosotros eso se cumpliría, los valores que están fuera de los bigotes vendrían a ser nuestros valores atípicos, ¿no? Fíjense ahora si hago referencia nuevamente a lo que vendría a ser el Swarplot, si quieren, aprovechando que lo tengo acá, lo copio. Lo que quiero que veamos es que lo que vendría a ser es superponer los gráficos, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo evitar eso? Directamente en el medio de dichos métodos o de la invocación de esos métodos, hago uso de lo que vendría a ser el método show y me graficaría en separado, ¿no? Si no, la otra opción que tienen es la de instanciar un objeto del tipo figura, ¿no? Recuerden que esa era una forma quizás un poco más intuitiva para graficar otra curva o otras variables en una nueva figura, ¿no? O un nuevo lienzo, en fin. Bien, después en lo que vendría a ser gráficos del tipo violín, bueno, el gráfico del tipo violín mezcla lo que vendría a ser un gráfico de cajas con un gráfico de distribución de probabilidades o de densidad de probabilidades, ¿no? Entonces, nuevamente, para acceder a este método es siempre con symbol, punto, violín plot, ¿no? Nuevamente como argumento, hacemos referencia al dataset que tengo en propinas y acá podríamos, ¿no? Nuevamente, después ustedes pueden probar cambiar, están graficando, ¿no? Vamos a siempre ver según el día de la semana cuánto es el total de la factura que el cliente tiene que pagar, ¿no? Y si quieren podemos discriminar según si era fumador o no, ¿no? Eso era a través de Smoker, ¿no? Y acá tengo un problema porque únicamente es UE. Y vamos a ver que lo que nos arroja es el gráfico de cajas dentro de un gráfico de distribución de probabilidad, ¿no? Fíjense que el puntito blanco corresponde a lo que vendría a ser la mediana, ¿no? Acá ustedes podrían ver si hay cierta simetría, ¿no?, respecto a la mediana. Y por ahí decir, bueno, puede ser que esta distribución de datos corresponda a una distribución gaussiana, ¿no?, como para hacerlo explorativamente. Bueno, el nombre violín, si ustedes después toman una distribución bimodal, es decir, que tiene dos valores como moda, ustedes se van a dar cuenta que ahí sí tiene más sentido lo que vendría a ser el nombre, ¿no?, de violín. Les muestro, ¿no?, para con un poco más de claridad. Esto no es más que Google, ¿no? Fíjense que acá, para este gráfico acá, pudiera tener más sentido, ¿no?, para este de acá, que se pareciese a un violín, ¿no? Bien. Bueno, ¿cómo puedo? Fíjense ustedes que acá yo estaría discriminando según si el cliente era fumador o no. Yo podría hacer uso del argumento split y en el cual me va a permitir en un mismo gráfico para un mismo día juntar las dos curvas de densidad de probabilidades. Fíjense que acá el split toma un valor booleano, true o false, por defecto viene false. Si nosotros le especificamos true, fíjense que ahora en un mismo gráfico me estaría dando lo que vendría a ser las dos curvas de distribución de probabilidades para fumador o no. Y este diagrama de cajas correspondería al conjunto, ¿no?, de ambas variables, es decir, para el total de la factura, sin importar sea fumador o no. Por último, nosotros habíamos visto aquí cuando hablábamos de las tres divisiones de gráficos que podíamos encontrar dentro de Seaborg, teníamos el catplot, ¿no?, que básicamente lo que me brinda es todos estos gráficos. Vuelvo para arriba.
Fíjense que puedo graficar mediante el método catplot, únicamente que le tengo que especificar qué tipo de gráfico es el que quiero, ¿no? Fíjense que acá el stripplot, el swartplot, el blockplot, el de violín plot lo hicimos haciendo uso del método a secas, ¿no? Fíjense acá, violín plot, acá arriba boxplot, ¿no? Bueno, de forma similar, yo puedo indicarle, nuevamente TN haciendo referencia a Seaborg, catplot, y nuevamente, ¿no? Fíjense que podría tranquilamente especificarle mediante el argumento data, nuevamente, quieren esto lo copio de acá. Únicamente que yo le tengo que especificar acá, mediante el argumento kind, qué tipo de gráfico categórico necesito. Pues acá podría, por ejemplo, especificarle violín plot, ¿no? Y ustedes verán que lo que obtenemos es nuevamente lo que tendría que arrojarnos lo que nosotros hemos especificado anteriormente, ¿no? Bueno, eso es únicamente el argumento violín, hace referencia a un gráfico del tipo violín. Fíjense ustedes que este gráfico corresponde a este de acá, en el cual usamos el método violín plot a secas, ¿no? Acá estamos utilizando el método catplot y mediante el argumento kind le especificamos el tipo de gráfico que necesito, ¿no? Bien. Nuevamente acá podrían, si quieren, tranquilamente hacer uso de split igual a true, que habíamos dicho que nos junta las dos curvas de densidad de probabilidades, ¿no? Y este gráfico correspondería a este que obtuvimos acá. Esto como para ver que, bueno, podemos hacer uso directamente después al método que me devuelve este tipo de gráfico o mediante el método catplot y especificando el argumento kind, yo puedo también obtener lo que obtuve anteriormente, ¿no? Bueno, en Perplot, esto lo habíamos visto también creo que con correlaciones, me devuelve una matriz de gráficos, ¿no? Según la cantidad de matrices numéricas que tenga, la cantidad de columnas del tipo numérico que tenga mi data frame, vendría a obtener una matriz, por ejemplo, de 4x4, de 3x3. Vamos a hacer uso del método perplot y como argumento directamente le vamos a pasar a secas el data frame. Fíjense que dentro de propinas, pues, nosotros no tenemos únicamente columnas del tipo numérica, ¿no? Tenemos el tipo booleano, si lo queremos pensar la columna de Smoker, ¿no? Porque era sí o no, lo podríamos pensar como una columna booleana, aunque en sí es un string. También el día, ¿no? El día es una columna del tipo string, ¿no? Entonces, si yo le paso a seco esto de acá, directamente me toma solamente aquellas columnas del tipo numérico. Y lo que me presenta es, me hace una relación de cada una de las variables numéricas consigo misma y con las restantes, ¿no? Estaríamos hablando, si tenemos en este caso tres variables del tipo numérica, que sean el total a pagar, la propina que dejó el cliente, y esto hacía referencia a la mesa, ¿no? A la cantidad de comensales, si quieren pensarlo, la mesa si era para dos, para cuatro. Entonces, fíjense que cuando mapea la variable contra sí misma, eso lo hace a través de, o lo hace, mejor dicho, para todos los elementos que se encuentran en la diagonal de esta matriz, ¿no? Nos presenta un histograma. Y cuando compara la variable numérica contra las demás, ¿no? En este caso vendrían a ser contra las dos que restan, nos muestra un diagrama de dispersión, ¿no? Bueno, la forma, fíjense que esta matriz es simétrica, ¿no? Respecto a la diagonal principal. Nos podríamos quedar con alguna de las partes, porque en sí lo que me brinda información es la diagonal principal y la parte superior o la parte inferior, ¿no? Entonces, bueno,
Eso lo especificábamos directamente con el argumento corner. Copio nuevamente esto de acá. Y como argumento, corner nuevamente toma un valor booleano. Viene por defecto false. Especificamos true. Y lo que va a hacer es, nos vamos a quedar únicamente con la diagonal principal, que corresponden a los histogramas, y con la parte superior, ¿no? Eh, esta parte de acá, no recuerdo en matrices que el nombre que se le daba, pero bueno, en fin, nos quedamos con la parte inferior a la diagonal principal, ¿no? Bueno, esto es básicamente lo de Seaborn, ¿no? Nuevamente vieron ustedes que es un poco corto porque habíamos de alguna forma introducido Seaborn como recurso para presentar, por ejemplo, estadística, ¿no? El tema de estadística. Bien, acá les habilito el formulario del presente. Es el último día que se toma presente. El jueves no se tomará presente. Que Juan queda tranquilo. Profe, Sí, Pablo. ¿cómo no? ¿Podría haber de nuevo el argumento para Sí, quitar la parte de la diagonal, el corner? corner Ah, bien, igual a true. corner true. Sí, Listo. Gracias. no de nada. Bien. eh, bueno, les comentaba que ahora vamos a empezar a hablar del TP. El TP es de carácter optativo, es decir, no es obligatorio que lo entreguen. Y básicamente tómenlo ustedes como un desafío, ¿no? Lo vamos a resolver la clase que viene, pero agradecería si alguno se anima a plantear alguno de los incisos y lo vamos discutiendo en vivo, ¿no? Para hacer un poco más dinámica la clase. Si alguien se anima a compartir también su DITNOT y nos dice, bueno, acá hice esto por tal y tal razón, estaría la verdad buenísimo. Entonces, permítanme un momento, les comparto el link para el TP. El TP consiste en un data frame que hace referencia al desempeño de los alumnos en los exámenes, ¿no? Déjenme ver dónde era que estaba esto. TP integrador. Y acá les voy a dar como view. Bueno, fíjense que se los mandé por el chat. Nuevamente, ¿no? Lo que necesitan hacer es duplicar dicho proyecto en su espacio de trabajo. Fíjense algo, ¿no? Con que se podría pasar, se los indico ahora. Cada uno de estos espacios de trabajo que ustedes tienen, el máximo de proyectos que pueden tener son 5, ¿no? Entonces, si ustedes han estado trabajando en paralelo, seguramente en alguno de estos proyectos, ustedes ya satisfacieron las 5 posibilidades, ¿no? Entonces, lo que van a necesitar crear es un nuevo espacio de trabajo al cual duplicar el trabajo práctico. Eso, como lo habíamos visto al inicio, lo hacíamos, ¿no? Yendo acá arriba a la parte izquierda y en el símbolo de más teníamos la opción de Create New Workspace. Le asignaban un nombre y a ese nuevo workspace o espacio de trabajo van a tener la posibilidad de tener 5 nuevos proyectos, ¿no? Bien, eso como aclaración porque si ustedes intentan duplicar el trabajo práctico o cualquier otro proyecto a un espacio de trabajo que ya tiene los 5 proyectos, no se los va a permitir. Les va a tirar que necesitan cambiar de plan, ¿no? Menos que quieran pagar, la idea, la recomendación sería crear otro espacio de trabajo, ¿no? Bien, Perdón, profe, DeepNote también permite descargar el proyecto, lo guarda con una extensión para que ya sea Jupyter Notebook o la misma DeepNote lo pueda levantar, porque es la bien. misma extensión, ¿no? Sí, tal cual.
Sí, incluso con Visual Studio Code Sí. tenés la posibilidad Teniendo, de correrlo. sí, sí, teniendo obviamente las extensiones de Jupyter Correcto. Notebook para Visual Studio. Tal cual. Sí, sí. Perfecto. Bien ahí por la aclaración. También tienen esa posibilidad por si lo quieren realizar en algún editor que les convenga, ¿no? Con Visual Studio Code creo que estaríamos bien. Bueno, el trabajo consiste, o mejor dicho, hace referencia a este data frame que tienen acá en la carpeta de files. El data frame se llama exams.csv. Fíjense que tiene un typo, ¿no? En el nombre, porque le hace falta una N, ¿no? Bueno, si ustedes lo quieren modificar, le pueden dar acá rename. Les menciono esto porque a la hora de cargar el data frame, si ustedes colocan la N, que no está en el nombre, no se los va a leer, ¿no? Creo que una aclaración, ¿no?, un poco obvia. So, en primer lugar, por si alguno hace el read CSV y pone exams y agrega la N, no se lo va a tomar, ¿no? Eso como primer punto. Bien, acá como para trabajar con las librerías, fíjense qué librerías vamos a utilizar. La idea es que ustedes de acá al jueves exploren, en primer lugar, el conjunto de datos, ¿no? El dataset. Después, fíjense qué es lo que les va pidiendo, ¿no? En primer lugar, lo que se va a pretender es, a lo que hagamos el jueves, ustedes van a tener la opción de mejorarlo. Es decir, agregando lo que vendría a ser gráficos adicionales. El gráfico vamos a generar también. O por ahí, a estos gráficos que generemos, van a tener la opción de poderle agregar título, agregarle etiqueta a los ejes. Y también podrían agregar, fíjense que DeepNote tiene la opción de agregar lo que vendría a ser un texto, ¿no? Texto plano. Alguna breve explicación por cada uno de los gráficos creados. O una explicación a la hora de generar un código, ¿no? Donde diga, bueno, nosotros lo que hemos querido hacer con este código, en lugar de agregarlo como comentario, ¿no? Lo pueden agregar como un comentario también en la celda del código. Bien, fíjense que lo que se pretende acá es que ustedes formulen 3 preguntas adicionales. Acá hay una sola. Esta pregunta hace referencia, o mejor dicho, nos pretende que nos preguntemos, ¿no? Nosotros en este data frame de exams vamos a tener lo que vendría a ser notas, ¿no? Notas por asignatura. Fíjense después qué asignaturas tienen, ¿no? En el data frame. Luego, lo que nos dice es si hay alguna relación en el promedio de las notas computadas con el que el estudiante haya realizado el curso preparatorio, ¿no? Podría establecer alguna relación no causal, ¿no? Nuevamente, esto apunta en pocas palabras a usar correlación, ¿no? A utilizar el coeficiente de correlación, el cual nos permitía establecer una relación entre dos variables, ¿no? Esta relación no es causal, es decir, no podemos establecer entre las dos variables causa y efecto, ¿no? Lo único que podríamos establecer es cierto comportamiento. Si ustedes no se recuerdan, pueden ir a repasar el módulo de estadística, el proyecto de estadística. Bueno, ahí tienen la sintaxis y las librerías a utilizar, ¿no? Bueno, en primer lugar, fíjense que tienen que explorar si hay alguna columna promedio, ¿no? Puede ser que no la haya. Entonces, si no la hay, van a necesitar crearla. Bien. Bueno, eh, si ustedes ven, arranca de una forma paulatina, cargar los datos en el data frame. Para eso teníamos el método de read CSV para las primeras 5 filas, y para mostrar únicamente las últimas 5 tenemos 2 métodos también. Si no se recuerdan, lo pueden investigar, ¿no? La primera 5 lo utilizamos. En la última 5 recuerdo que no. Bien. Un resumen estadístico que vendría a ser, recuerden que había un método también que por columna, por cada una de las columnas, me
brindaba estadísticos, ¿no? Como puede ser la mediana, la moda, la desviación estándar, el desvío estándar, bueno, en fin. Bien, acá en revisar los tipos de datos, básicamente sería fijarse si no hay algún dato faltante, ¿no? Algún dato del tipo none o del tipo non, a un valor que no esté, ¿no? Eliminar los duplicados. Como columnas irrelevantes, esto es bastante subjetivo porque dependiendo de todo lo que se pide en el TV, puede ser que una o más columnas sean irrelevantes, ¿no? Si localicen una de ellas y la eliminen, creo que es suficiente. Renombrar columnas, esto se hace haciendo uso de un diccionario también y de un método. Bien, y acá más que todo el detectar los valores atípicos, vamos a partir de la hipótesis que la distribución de cada una de las variables que tenemos es gaussiana, ¿no? Después, como desafío, ustedes si quieren, podrían preguntarse, bueno, ¿cómo pruebo que dicha distribución es o no gaussiana? Hay también varios métodos para realizar esto. Y nuevamente, ¿no? Disponemos de métodos directamente de las librerías que hemos estado utilizando para obtener estimadores que nos digan si se acerca o no a una distribución gaussiana, ¿no? Y después correlaciones y frecuencias, ¿no? Bueno, eh, lo que les pido, es decir, si tienen la posibilidad, total, vamos a tener que resolverlo, es si alguien se anima, ¿no? A irlo trabajando y lo vemos el jueves directamente. El jueves, nuevamente, si se animan a compartir, lo vemos, o si se animan directamente a decir, bueno, mira, yo hice con este código resolví esto. Bueno, copiamos, pegamos, corremos, vemos que nos devuelve. Nos preguntamos si tiene sentido lo que nos está devolviendo y con eso básicamente cerraríamos la cursada. Así que todos pudieron acceder, ¿no? Al TP. ¿Alguien tuvo algún problema? Bueno, supongo que no. Todo bien, dice Pablo. Gente, por hoy damos por finalizado el contenido teórico. Nuevamente, lo único que viene quedando como obligatorio, si en dado caso ustedes no los han rendido, es el examen integrador final, ¿no? Recuerden que está el segundo llamado y ese segundo llamado cierra el domingo 16 a medianoche. Entonces, es de carácter obligatorio para poder obtener el certificado, ¿no? Si ustedes cumplieron ya con el requisito de haber entregado el TP, rendir el examen integrador final y tener al día los parcialitos, básicamente listo, ¿no? Se terminó. Así que, bueno, gente, si no hay nada para ver, nos estaríamos viendo el próximo jueves. No, de nada, Jimena. Nos vemos el Chao, jueves. Pablo. Saludos a todos. Gracias, igual.